¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro primer podcast de terror. Mi nombre es Paul y le estaré dando la bienvenida a nuestra primera invitada, la licenciada en enfermería Verónica Vicente Escobar. Hola, muy buenas noches. Les estaremos presentando leyendas, relatos e historias sobre sucesos paranormales. Sin más que decir, comenzamos. Bueno, pues la primera leyenda es sobre una enfermera muy famosa llamada La Planchada. Se cuenta que un día una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de muy buena presencia, muy limpia, con una actitud muy amable y educada, que demostró gran profesionalismo y diligencia y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Su vida era realmente tranquila. Todo su tiempo se dividía entre labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día todo cambió. Llegó al hospital el doctor Joaquín y todas las enfermeras fueron a conocerlo, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente y un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Entonces Eulalia quedó encantada del doctor Joaquín, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos. Pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió. Sin embargo, era necesario que esperara para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre abrazos y besos. Un día un enfermero le declaró su amor y le pidió que le acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó por su novio. Entonces el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue. A la mañana siguiente comprobó que todo era cierto. A raíz de esto, Eulalia jamás volvió a ser la misma, descuidando a los enfermos hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Pasaron los años y un día la enfermedad cayó sobre ella. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin poder perdonarse a sí misma. Tras su muerte en el hospital, comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable como la llevaba Eulalia en vida. Normalmente los testimonios eran confusos porque se solía atender a los enfermeros cuando dormían, se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermeras. Al preguntarles a los pacientes quién les había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto y rostro serio, que no respondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajan en el hospital. Bueno, ¿usted cómo ve esa historia? ¿Cree que sea real o no? Bueno, en mis años de experiencia realmente son pocos, pero sí, en realidad hemos escuchado ese tipo de comentarios por parte de los pacientes. A veces preguntamos, hay horarios y esto se suscita más siempre por lo regular es más en el turno de la noche. Sí. Algunos pacientes nos usan preguntarle cómo se siente, cómo está, alguna molestia, y nos preguntan qué les íbamos a aplicar, si les vamos a aplicar algún medicamento, porque antes ya pasó una enfermera. Y sí. A veces pues nos sorprendía porque preguntábamos, ¿y qué enfermera? Y nos dicen, es una enfermera que trae el uniforme súper impecable, de cabello cortito. Y pues sí nos sorprende porque nosotras estamos designadas por áreas y pues tenemos horarios para pasar con los pacientes. Si tenemos la carga de trabajo muy saturada, pues no nos da tiempo estar muy constantemente con ellos, pero sí les damos
el tiempo necesario a cada uno de ellos. Entonces sí te sorprende porque te empiezan a hablar de alguien que no coincide con ninguna, en realidad con ninguna de las... Ay, claro. Entonces, o sea, sí es creíble porque sí lo hemos escuchado. ¿Pero trasciende de solamente del hospital en el que ella trabajaba? No, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo trabajé, bueno, actualmente trabajo en Ciudad de México, pero yo trabajé en un hospital de la ciudad de Tehuacán. Entonces, es un sanatorio, es pequeño, pero es muy completo. Entonces teníamos pacientes pues muy delicados, en los que sí te sorprendía escuchar ese tipo de comentarios y era hasta un poquito escalofriante. Y en el hospital, ¿como cuáles son las áreas en las que más se siente o mayormente hay ese tipo de experiencias o ese tipo de sucesos? ¿En cuáles? El tipo de sucesos que del cual hablamos o del que se ha escuchado de esta famosa enfermera que es la planchada, de hecho en todas las áreas se escucha de repente ciertos comentarios de ella. Sucesos escalofriantes y paranormales, porque sí los hay, en las terapias intensivas, en las áreas de urgencias, es donde más se suscitan. ¿Por qué? Porque hay mayor incidencia de descensos o fallecimientos. Sí, y el ambiente sí es algo pesado en los lugares donde fallecen las personas. Claro que lo es. O sea, tú llegas y a veces hay lugares en los que, aunque no sea de noche y es de día, sí se siente la carga como que pesadita y sí, o sea, si realmente a veces hasta te provoca como un escalofrío de decir, ok, está bien, estaré aquí, pero sí, o sea, sí, a veces no importa si sea... Yo lo he sentido más cuando estás sola y te toca estar en algún lugar, no sé, por ejemplo, a mí me ha tocado en el lugar donde trabajaba, te hablo de Tehuacán, me mandaban, por ejemplo, por algo a terapia intensiva. Y en lo personal sí puedo decir que sí me daba de repente como escalofrío de subir sola a terapia intensiva. Es donde más fallecimientos hay. Quiero suponer que es más en la noche. En la noche mucho más, o sea, mucho más porque es un área que está apartado del área de hospitalización. Por ejemplo, el lugar donde yo trabajaba es un lugar de dos plantas. Entonces el área de terapia intensiva está en la planta alta. Entonces ir sola a ese lugar sí te impone un poco. Ya. Bueno, y quiero creer que usted se llevará con enfermeras de otros hospitales de acá de Tehuacán. Y como sobre esta historia, igual platican varias enfermeras que les ha sucedido en otros hospitales. Claro. Estas cosas. Claro que sí. O sea, no es en específico el lugar en donde ella trabajó, donde se situaba. No, sí existe ese tipo de comentarios. Por ejemplo, tengo conocidas que trabajan en el hospital, bueno, en la clínica Sagrado Corazón de Jesús, en el Valle, en la Tehuacán, y que sí se ha llegado a escuchar ese tipo de situaciones de que mi paciente me dice que vio a alguien y que lo fue a atender y que es así, y pues coincides mucho con la descripción de la planchada. Y cuando sucede esto, ¿cómo reaccionan ustedes? ¿O cómo reaccionan ellas? ¿O cómo ha sido su...? ¿Qué le decimos al paciente? Sí, es mi compañera. No le puedes decir obviamente al paciente, ¿sabe qué? No hay ninguna enfermera con esa descripción. Pero pues sí te da, o sea, te pones a pensar, realmente sucede. Si te lo está diciendo el paciente, pues empieza a ser un poquito más creíble. Pero bueno, no en todos los pacientes sucede eso. Sí. Hay en algunos pacientes, pero sí es recurrente. Pero sí es como cuenta la leyenda, que es por algún descuido de las enfermeras, porque se les olvidó algo, o porque el paciente está muy, muy mal. El paciente está muy, muy mal. ¿Es cuando sucede esto? Es cuando sucede esto. Oh, sí.
Y en esa cuestión, ninguna de las experiencias que le han contado o que han sucedido, ninguna ha logrado ver a esta famosa enfermera. No, ninguna de nosotras, ninguna, y en mi experiencia y conociendo a algunas compañeras, nosotras en lo personal nunca hemos visto pues a la planchada. ¿Cómo cree que reaccionaría que a lo mejor no la viera de frente, pero la viera caminando por el hospital y como un fantasma desaparecida de repente? Pues yo creo que sería escalofriante porque relativamente vivimos entre la vida y la muerte nosotros. Estamos desde un nacimiento hasta la muerte de un paciente. Estás familiarizado con, pero yo creo que aún así, yo creo que sería algo escalofriante. Es escalofriante, o sea, las cosas que te llegan a suceder en el ámbito laboral, por ejemplo, más en nosotras que te digo, o sea, vivimos entre la vida y la muerte. Sí, o sea, sí. Tienen esa brecha. Tenemos esa brecha y estamos en medio. Entonces, o sea, estás familiarizada tanto con la muerte, pero aún así yo creo que, bueno, en lo personal yo sí siento que reaccionaría, no sé, me paniquearía, la verdad, sí. Sí. O sea, no te podría decir en este momento cómo reaccionaría. Puede que saliera saliendo de los Claro, corriendo. Bueno, me contaba que usted tiene algunas experiencias, algunas anécdotas o algunas anécdotas de algunas compañeras. Sí, yo tengo algunas porque sí las vi. Les voy a platicar de una que me sucedió ahí en la clínica. No, sí me sucedió en el Sanatorio Ángeles de Tehuacán. Estábamos en la habitación 115 del área B. El Sanatorio Ángeles de Tehuacán tiene diferentes áreas. Se divide en área A, área B, área C, terapia intensiva adultos, neonatal. Estábamos en el área B, es la habitación 115, eran aproximadamente 9 de la mañana. ¿Esa área qué es esa área B? ¿Qué pacientes alberga? Pacientes con hay una habitación de esa área, que es la habitación 112. Por lo regular, esa habitación se ocupa para los pacientes que bajan de terapia intensiva o pacientes muy complicados por la amplitud de la habitación. Algunos pacientes, pues afortunadamente para ellos, pues salen y se van a casa, pero algunos pues no logran salir, se complican y pues terminan falleciendo. Es un área muy pesada, sí, es un área muy pesada. Y te digo, a mí me sucedió en la habitación 115, recuerdo perfectamente bien. Eran aproximadamente 9 de la mañana, estaba junto con un compañero, estábamos realizando un lavado un baño de esponja a un paciente complicado, grave, delicado. Estábamos dándole el baño de esponja y yo estaba del lado frente al baño y mi compañero estaba pues junto al baño, estaba frente a mi compañero y estábamos dando el baño de esponja y claramente escuchamos cómo se corre la cortina del baño. La puerta del baño estaba abierta. Sí. Y la escuchamos así claramente cómo se corre la cortina. Como si la cerraran. Como si la cerraran o la abrieran, no sé. En ese momento mi compañero y yo nos quedamos mirando y ¿escuchaste? Y yo, ¿sí? Y me dice, me voy a asomar. Le dije, no, espérate. La paciente obviamente estaba casi inconsciente. Y nada más estábamos nosotros tres, el paciente, mi compañero y yo. Se asoma sí. Y no había nadie. O sea, nadie en la habitación. Era la mañana. Y se escuchó, o sea, claramente cómo corrieron la cortina del baño. Y no había nadie. O sea, ni viento había, ni nada. Y sí nos quedamos así como de... ¿Es en serio? Terminamos de hacer el baño de esponja. Dejamos cómoda al paciente y todo. No le dijimos nada a nadie, pero sí nos quedamos como de...
O sea, en realidad fue cierto o alucinamos, pero no creo que hayamos alucinado porque fuimos los dos los que escuchamos eso. Sí, prácticamente pues te das cuenta que no hay nadie en esa habitación y que es casi imposible que el viento mueva. Tal vez la puede, pues puede moverla, pero no correrla. Pero no correrla, es exactamente lo que quería decir. Claro. O sea, sí te entra un escalofrío más que nada porque pues están solos. Sí. Otra me sucedió en la noche, esa sí fue en la noche. A nosotras, por lo regular, pues tenemos horarios para aplicar medicamentos, llegamos y nuestro turno empieza y empezamos a preparar medicamentos, empezamos a administrar medicamentos, a tomar signos vitales, presentarnos con los pacientes, verlos, revisarlos y posteriormente tenemos medicamentos de 24 horas, de 2 de la mañana, 4 de la mañana y 6 de la mañana. Uh-huh. Y en esta ocasión fue en el horario de 2 de la mañana, yo me disponía a aplicar medicamentos y era la habitación 111 de esa misma área de la que te estoy hablando, del área B, justo frente a la habitación 112 de la que te digo. Entré a ver a mi paciente y en eso pues yo por lo regular siempre era de cómo se sienten, cómo están, alguna molestia, y me dice la paciente, ¿qué pasó allá afuera? Y yo le digo, ¿qué pasó de qué? Y me dice, es que está alguien llorando aquí afuera. Y yo, no hay nadie, señora. Sí, están llorando aquí afuera. Y yo, no hay nadie, pero tal vez yo creo que algún familiar o algún bebé que tenemos por aquí. No, pero es una persona grande. Ya no supe qué decirle. Sí. Porque a mí también me sorprendió mucho y créeme que en realidad yo no tenía ganas de salir de esa habitación en ese momento. Porque sí fue escalofriante, o sea... ¿Era de noche? Eran 2 de la mañana. Sí. Eran 2 de la mañana. Una hora muy pesada también. Una hora muy pesada. Entonces sí me quedé... Sí, la verdad, sí me dio un poquito de miedo. Pero dije, bueno, todo está bien. Salí de la habitación y no había nadie. Incluso, o sea, yo entré antes y no había nadie. Y me dice la paciente que sí, que ella escuchó que alguien lloraba allá afuera. Prácticamente ella fue la única que lo escuchó. Exacto. En realidad la paciente sí estaba también delicada, sí hablaba y todo, pero sí estaba delicada. Y son, te digo, de las cosas que sí, o sea, realmente a mí sí me han sucedido. Sí. Otra, de los comentarios que así como de la planchada, habíamos tenido de la habitación 112 de esa misma área, que es de la que te hablo, que del mismo hospital, en donde, por ejemplo, en el turno de la mañana nos llevamos y nos presentamos, no sé, un ejemplo, hola Paul, mi nombre es Verónica, soy la enfermera del turno de la mañana, voy a estar contigo a partir de ahorita, cualquier cosa que necesites, puedes tocar el timbre y me avisas o le avisas a tu familiar, ¿alguna molestia? ¿Cómo pasaste la noche? Y me dice la paciente, pues no pude dormir. Y yo, ¿cómo que no pude dormir? ¿Qué le pasó? ¿Qué sentía? No, pues es que unos niños no me dejaban dormir. Y yo, ¿unos niños? Sí, unos niños que están aquí abajo de la cama. O sea, abajo de la cama. Sí, prácticamente imposible. Imposible, ¿cómo hay niños? O sea, incluso en esa clínica no se le permite el acceso a niños. Y menos ahorita que estamos en situación de pandemia, no se le permite a los niños en la entrada y no se permite la entrada de niños a las clínicas, a los hospitales. Sí, entonces, sí te quedas como de, ok. O sea, no sabes... Vamos a tener más cuidado con los niños. Sí, vamos a tener más cuidado con los niños, pero es muy recurrente que te decían que no los dejaron dormir porque los niños de esa habitación... En realidad, pues no había ningún niño. ¿Usted cree que en algún momento algún niño que haya fallecido ahí, pues sí dejase algo ahí impregnado? Porque yo quiero pensar que han sido, o sea, muchos los fallecimientos de niños también. Claro, en esos lugares. Claro, muchos fallecimientos de todas las edades se suscitan en las clínicas, en los hospitales, en los sanatorios. Y más con los años que tienen de estar vigentes. Sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Y pues yo supongo que de los años de experiencia que tenga
el personal, pues yo creo que va conociendo, va sabiendo de todas esa clase de cosas. Sí. ¿Alguna otra historia de alguna compañera de trabajo? Sí, estábamos esa noche que también fue una compañera, estaba en esta área, en el área B, yo estaba en el área A y otra compañera que estaba en quirófano, pues obviamente nosotros pues nos damos el espacio o el tiempo de pues ir a tomar algún alimento, porque pues realmente pues trabajamos prácticamente 12 horas en el turno de la noche. Entonces sí. cuando por ejemplo horas como no sé, entre 1 de la mañana o 12 de la noche, que posterior a pasar medicamentos, 1 de la mañana o 3 de la mañana, pasamos a tomar algo, no sé, algún café, algo, una fruta, algo liviano para poder aguantar la noche. Me dice mi supervisora, ve a llamar a Yareli, sí, porque se llama Yareli, ve a llamar a Yareli y pregúntale pues si ya terminó para que vayamos a tomar algo. Le digo a mi compañera que estaba en quirófano, acompáñame, vamos a ver a Yareli. Pero pues nos entretuvimos porque nos llamó un paciente y todo eso. Y ella va y se para en la central y nos dice, ¿ustedes fueron a tocar mi central? Y nosotros, no. Es que sí, dice, ustedes fueron. Y yo, no, para nada, pero en serio, mi compañera iba espantada, pálida, y le digo, no, sí te íbamos a ir a llamar, pero nos entretuvimos y no hemos podido ir. Dice, es que de verdad, dice, estaba yo sentada en la central, está la central, junto a un costado del lado izquierdo está el área de quirófano, y este quirófano tiene una puerta que tiene unos cristales que da el reflejo del pasillo que va hacia el área de los siguientes quirófanos y que dirige al área en donde era mi área esa noche. Y le digo, ¿de verdad que no hemos ido para allá? Dice, es que sí, yo estaba sentada y estaba agachada abriendo mis expedientes y van y me hacen esto. Y se volteo a ver y no había nada. Entonces volteo la mirada hacia la izquierda y no había nada. Sigo con mis notas y me vuelven a hacer esto. Dice, en eso volteo rápido y veo una sombra, imaginando que eran ustedes. Incluso dije, ya, Vero, deja de molestarme. Le digo, pero es que nosotros no hemos ido, en realidad, y honestamente nosotros no habíamos ido. Nosotros nos ocupamos y no habíamos podido irla a llamar para ir a tomar el refrigerio. Pero sí, mi compañera estaba muy asustada. Y nosotros igual, porque pues no habíamos ido para nada. Y o sea, literal dice que pues le tocaron la central. No, y prácticamente sí te da un escalofrío. ¿Por qué? Porque como comentas, están en un lugar en donde están con los vivos y con los muertos prácticamente. Sí. O sea, es como lo que hablan de los cementerios. Yo creo que hasta los hospitales dan un poquito más de miedo. ¿Por qué? Porque es a fuerza que tienes que estar ahí. Claro. A lo mejor en algunos, en un cementerio, pues dices, si te arriesgas te metes. Te metes, pero en un hospital esa fuerza, si es tu trabajo, es eso, tienes que estar ahí. Sí, entonces yo digo que de los lugares más pesados, y yo creo que con sucesos más paranormales son los hospitales, los reclusorios. Ajá, sí. Las escuelas muy antiguas, porque te imaginas cuánta gente que estuvo por allá y que ya murió. O sea, cuánta gente en realidad. Y muy independientemente de eso, desde que entras a la escuela, ya te meten el miedo de que, no, pues aquí en la escuela fue un panteón. Exacto. Y típico de todas las escuelas, que anteriormente fue un panteón, aunque ni es cierto, pero ya te meten ese miedo. Y pues las escuelas son lugares con muchísimos años de construcción. Imagínate, incluso las iglesias, porque anteriormente se sabe que las iglesias
fungían también como cementerios. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate, se supone que es un lugar santo, religioso, en donde yo creo y supongo, y sí se ha escuchado de los sucesos paranormales. Pero pues como le comentaba, a lo mejor en una iglesia, pues se está un rato y se va. Pero en los Pero en el hospitales, hospital, ahí tenemos que permanecer. y para los pacientes yo creo que también es un poco complicado cuando viven esto, porque pues a fuerza tienen que estar ahí, o sea, están mal, están enfermos y necesitan la atención y necesitan estar en ese lugar. Claro, o sea, definitivamente, pues la estancia de hospitalaria, así puede ser un día, 2 días, y así se puede prolongar hasta 8, 5, no sé, 10 días. Entonces, si la situación del paciente ya es un poco complicada, imagínate también para los familiares estar ahí todo el tiempo y escuchar este tipo de cosas y ver, pero bueno, como te lo vuelvo a repetir, no todos los pacientes lo ven, no todos los pacientes lo escuchan. Te cuento algo, tuvimos un paciente una vez que nos decía, hoy se va a morir alguien. No manches. Hoy se va a morir alguien, y sí, se moría alguien. De verdad. Yo ahorita hablando de todo esto, me vine a acordar que sí tuvimos a un paciente en la habitación 111 que nos decía, Sí, sí, sí. hoy se va a morir una persona. Y se moría una persona. Pero eso, ¿a qué se debía? O sea, ese paciente, ¿qué es lo que tenía? Ya estaba en este paciente estaba bien. No, o sea, bueno, tenía una patología, una enfermedad. No estaba grave, pero nos decía, hoy se va a morir alguien. Pero nunca le preguntaron por qué, o por qué nos dices eso, o de dónde sacas eso. Él llegó a decirnos que él veía cosas y escuchaba cosas. Ajá, sí. Incluso te daba miedo preguntarle más cosas por lo mismo. O sea, cuando nos dijo una vez, hoy se va a morir alguien, y en realidad se moría alguien. Entonces Sí. te ponías a pensar si realmente tenías que preguntarle algo o ya no preguntarle nada. O si era verdad, o le estaba atinando también, porque pues sí, es un poco tenebroso. Claro que es tenebroso, porque decías, no, o sea, ¿cómo es posible? Dijo que se va a morir alguien y se moría alguien. O hasta lo puedes pensar que puede ser un ave de mal agüero, me va a decir que me vaya a accidentar y me pasa. Exacto. Prefiero ya no saber más. Ya no saber más, pero de que hay sucesos paranormales, los hay. ¿No les tocó en ninguna ocasión que algún paciente les dijera, pues ya no quiero estar aquí, tengo miedo, o me pasó esto y ya no quiero estar en este lugar, o cámbiame de cuarto, o algo por el estilo? Sí, nos ha tocado que nos dicen, tengo miedo. Ahora sí que literal, tengo miedo. Y sí, o sea, tienen miedo, les entra el miedo. Te digo, o sea, así como somos como el dar la bienvenida a la vida y despedir al paciente en sus últimos días, en sus últimos momentos. Entonces hay gente que sí realmente te dice, tengo miedo, me quiero ir a mi casa, no quiero estar aquí, me quiero ir. Y hay gente que de repente está muy, muy, muy mal y de repente tiene momentos de sanación. O sea, que tú lo ves y está súper bien, es todo súper bien, y al final se mueren. Porque sí lo hay, sí ha habido. Sí. Entonces, sí te pones a pensar en muchas situaciones y dices, ¿qué está pasando? No, y de que tal vez esa persona pues no se esperaba morir y al morir, como te comentaba, queda impregnada algo de esa persona ahí. Yo creo que tenemos tantas, dirían por ahí, almas perdidas, porque, por ejemplo, los accidentados, o sea, tú sales de tu casa y vas bien y no sabes qué te va a suceder en carretera o en la calle, y yo siento que es esa gente que no pudo despedirse de la familia, que no pudo pues realizar todas las cosas que tenía en mente o los planes, o no sé, como que quedan yo en lo personal siento que quedan en el limbo.
no sé, yo soy creyente de esas cosas y pues antes te soy sincera, antes de estudiar enfermería yo era muy miedosa, muy miedosa. Por ejemplo, me daban ganas de ir al baño, no sé, a las 2, 3 de la mañana, yo me aguantaba hasta el amanecer y no iba. Cuando empecé a estudiar enfermería, y empecé a ir porque nosotros tenemos prácticas hospitalarias y a veces pues nos tocaba en el turno de la noche, pues de estudiante, pues no tienes como que tantas obligaciones como una enfermera ya, trabajadora o operativa. Entonces te mandaban a dormir y así, ¿no? Sí. Entonces sí, como que todavía me daba miedito, pero ya cuando yo entré al campo laboral y ya, o sea, literal, ya era yo responsable de mi trabajo y todo, dejé de tener miedo. Pero o sea, yo pensando en eso, que dejé de tener miedo, pero en realidad yo creo que no he terminado de tener miedo porque, por ejemplo, ahorita que trabajo en el Hospital Central Militar, es un hospital enorme, grandísimo, y de repente, son seis pisos, entonces hay, por ejemplo, hay pues toda la noche, todos los días, toda la noche, hay servicio de laboratorio. Entonces a mí me ha tocado bajar al laboratorio a dejar pues alguna muestra y así, y pues bajas y caminas por los pasillos y sí sientes la pesadez de la noche. O sea, y te impone y dices, ay no, ya, o sea, ya quiero llegar y regresar. Entonces, por eso te digo, o sea, jamás dejas de tener ese miedo, ese miedito o ese respeto al no sé cómo podría yo llamarlo. Pues prácticamente eso que decimos que tenemos respeto es miedo. Es miedo disfrazado de que yo soy valiente y yo respeto. Y ya yo que ya soy toda una profesional de la salud y que vivo y convivo con la muerte, con la vida y con la muerte, pero en realidad no es así. En realidad siempre le guardas como que cierto respeto a ese tipo de cosas. Sí. Pues mire, yo tengo dos historias. Yo la verdad no anteriormente yo era de las personas que decía, pues no, eso no existe. O si no me pasa, no lo creo. Claro. O me cuentan y ay, me estás inventando tu historia o quieres no sé, hacerme creer algo que pues no pasa. Y pues hay una frase que dice, cuida muy bien lo que pides porque se te puede cumplir. Yo bueno, tenía un tío que ya falleció y mi tío me contaba historias bueno, prácticamente por acá por la casa anteriormente pues no había pavimento, no había nada, no había muchas cosas. Y cuando llegamos a vivir acá, éramos las únicas 2 casas y una de enfrente, éramos 3 y todo lo demás era terreno, era campo. Y él, yo cenaba con él y me contaba, porque su hijo salía ya, llegaba ya noche y le decía que no saliera, que porque, bueno, una de las historias fue de que se escuchaba la llorona por acá en Altepeji, este es el callejón 5 de febrero, y que los vecinos igual la escuchaban, pero yo siempre decía, pues esas historias no existen, no son ciertas, y me decía, no, pues no digas eso porque un día te va a pasar, y yo prácticamente me hacía el valiente y decía, no, pues me gustaría que me pasara para ver si es cierto, pasa eso. Y hasta voy a salir a ver. Una vez yo estaba aquí en la casa y pues siempre que me levanto veo la hora. Eran aproximadamente como las 3 de la mañana. Me levanté porque tenía ganas de ir al baño. Salí al baño y regresé a mi cuarto. Al regresar escuché como una persona venía llorando, pero no venía llorando, o sea, normal, venía como que llorando como cuando te acaban de pegar y ya nada más estás con ese dolor. Como con un lamento. Ajá, como que ya no lloras, ya nada más te quejas, como que quejidos. Ajá. Y teníamos en la entrada, como les digo, que era de tierra, pusimos tepecil. Y pues el tepecil es una piedra que al caminar suena como que... Y empecé a escuchar, se venía acercando
y ya entró a la entrada de mi casa y empezaron los pasos y se detuvo. Yo ya me había acostado y empecé a escuchar más fuerte, como si se quejara, como si estuviera sollozando, más que nada estuviera sollozando, y me dio un escalofrío muy, muy fuerte. O sea, no fue algo normal, porque digo, ¿qué persona a las 3 de la mañana anda caminando por las calles sollozando? Sí, sí, sí. La primera impresión que tuve cuando escuché eso de sollozar no fue de que viene alguien, o sea, la escuché un poco lejana. Lo primero que hice fue, me levanté corriendo y le pregunté a mi mamá que si estaba llorando. Y entre medio dormida me dice, no, estás loco, duérmete. Bajo nuevamente, me acuesto y ya fue cuando empiezo a oír los pasos más cerca. Y ya escuchaba que estaba en la calle, prácticamente en la calle es donde estaba sucediendo todo eso. Y me entró te entró un escalofrío muy diferente a lo normal. Y estuvo como, ¿qué será? Como unos 10 minutos. De hecho, los perros en la calle se sentaban y prácticamente salieron corriendo. Estuvo como 10 minutos ahí parado eso, llorando. Y así como vino, así se fue. Y no sé, te atreviste a observar o no sé. No. Ahí como dices, o sea, no dices lo que piensas antes de que te suceda. Cuando te lo cuentan, pues te sientes muy valiente y dices, yo pues haría esto. Lo vería. Voy a salir y voy a ver, quiero ver. Pero no te atreves, o sea, como le comento, me entró un miedo muy, muy grande y un escalofrío que pues no lo entendí, porque pues tú escuchas a una persona llorar y dices, está llorando, pero este quejido no es normal. Y escuchar los pasos de alguien que viene sollozando a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana te quedas como que no, yo no salgo ni loco. La segunda vez, igual, mi tío regañó enfrente de mí a su hijo y le dijo, que tenga cuidado, porque cuando llegó él y se metió a su casa, mi tío dice que escuchó a una carreta. Bueno, él decía la carreta y dijo que lo escuchó, que tenga cuidado con la carreta. Y a mí me sacó de una de que, pues, ¿qué carreta? ¿Qué carreta en estos tiempos? Y ya me contó la historia que pues viene prácticamente, pues el diablo la trae, y que si lo llegas a ver, pues te mueres, te lleva prácticamente. O sea, y a mí me contó esa historia y yo dije, no, eso es ilógico, ni siquiera de existir. Y me dice, sí. Pues él me quiso convencer y le dije, no, pues va de nuevo el tipo valiente de que no, pues a mí me gustaría verlo, y si lo llego a ver voy a salir y voy a ver si es cierto, lo lleva esa persona, que él decía que es el diablo. Y prácticamente lo mismo, como 3:30, en esa vez eran 3:30, de repente me levanté y tenía ganas de tomar agua. Salí hacia el garrafón de agua, me serví, tomé mi agua tranquilamente y regresé a mi cuarto. Exactamente al acostarme, yo escuché como algo venía, como los caballos, pues se escuchaban las pisadas de caballos que venían despacio, no venía corriendo ni nada, y se escuchaba como una rueda de madera, porque como le comento, no había pavimento, era tierra y piedras. El camino venía sonando. Y yo en ese momento dije, voy a salir a ver. Abrí mi puerta y en mi casa la puerta de la calle tenía un espacio como, ¿qué será? De 10, 15 centímetros, como de 10 centímetros que está abierto y que se ve hacia la calle. Me asomo y sinceramente vi un caballo negro, pero de esos caballos que no hay, o sea, hermosos, negros, con su pelaje, o sea, gigantesco el caballo, y traían pues algo que los amarra a su boca, y vi pasarlo, o sea, despacio, pasó uno y venía otro, o sea, venían así,
Y en ese momento, o sea, eran caballos que prácticamente nadie tiene aquí, que quién va a traer una carreta con caballos muy, muy hermosos. O sea, es ilógico. Me dio un escalofrío y un miedo que me metí a mi cuarto, dejé que pasara. No tuve el valor de ver ¿hacia dónde iba? No tuve el valor ni de ver la carreta, o sea, porque venía una carreta, no eran simplemente los caballos, venía una carreta sonando, o sea, la llanta, la rueda sonaba, era de madera, o sea, se escuchaba con las piedras pegar. Me metí, dejé que pasara, y cuando sentí que ya pasó mi casa, ya se escuchó ahí, salí corriendo y abrí mi ventana que daba hacia la calle. La abrí y no había nada. Había polvo, pero no había nada. El polvo levantado. Voy exactamente en ese momento y le cuento a mi mamá y me regañó muy feo. Pero le dije que yo vi a los caballos. No me atreví a ver la carreta o quién llevaba la carreta. ¿O quién iba en la carreta? Pero sí lo viví, sí lo vi. Y como le comento, a veces lo que pides se te puede cumplir. Se te puede cumplir. Y desde ese día jamás he vuelto a decir de que yo quiero ver esto. O yo esto, o no creo en esto. No, simplemente, como le comento, ahora sí creo. Y les guardas respeto. Y les guardo mucho respeto. Pero esas son las experiencias que a mí me han sucedido. Pues algo más que quiera. Pues ayer hablaba con un amigo y platicando de la invitación que me habías hecho. Sí. Me dijo, dice, bueno, yo te voy a contar algo. Él vive en Ciudad de México, también es enfermero. Sí. Y me contó que a él le sucedió algo, pues sí, paranormal, porque él estuvo mucho tiempo atendiendo a pacientes con COVID. Te imaginarás cuánta muerte. Sí. Cuánta muerte había y cuánta muerte se suscitó durante los inicios de la pandemia. Y me contó que él, cuando estaba en la área COVID y le tocaba ir a los descansos, porque pues somos humanos y necesitábamos descansar, eran guardias interminables, eran guardias devastadoras, terriblemente devastadoras. Yo lo viví y te puedo decir que sí han sido situaciones tan trágicas y tan lamentables que dices, lo único que quieres al terminar de una guardia es dormir, descansar, tomar agua y no saber más. Dice que él, a donde le tocaba dormir eran, imagínate, o sea, tanta gente que estaba hospitalizada y que los lugares ya no se daban abasto, ya no se daban lugar, y le tocaba dormir en las regaderas. Sí. Y me dice que se acerca a un cubículo y ve parado a un hombre, lo ve parado de espaldas. Era un hombre alto, con ropa oscura. Lo ve y se paniquea, se sale corriendo y dice, no, o sea, yo no vuelvo a entrar a ese cubículo. Tengan cuidado, no entren para nada, no, o sea, no entren. Creo que nadie lo tomó en cuenta. Él se fue a dormir, me dice que se fue a dormir a las regaderas, tendió una sábana, secó, porque pues eran regaderas, te tenías que bañar, los compañeros se bañaban, pero era el único espacio donde podían descansar. Sí. Se secó el piso y la otra sábana la tendió. Dice que se disponía a dormir, a descansar, y de repente escucha cómo grita una compañera saliendo de ese cubículo. Y gritando horriblemente, y diciendo que vio a alguien parado de espaldas, oscura, con la ropa oscura, y que había alguien. Cosa imposible, creer, porque no. Porque pacientes intubados, pacientes con dependencia al oxígeno, que no se pueden levantar, que no se deberían de levantar, y todo el mundo pues ahí adentro andábamos, o se camina con nuestro equipo de protección, el EPP. Sí. Entonces, equipo de protección personal, no hay personal autorizado aparte del personal de salud. Entonces, ¿cómo consideras que está alguien ahí con ropa negra? Porque incluso los familiares no pueden acceder a ese tipo de lugares.
los pacientes que se podían comunicar, pues se comunicaban por medio de, no sé, cartas, recaditos, todo eso, llamadas telefónicas, que no se debería hacer, pero pues algunos... Y no estaban vestidas de negro. Y no estaban vestidos de negros, entonces, y no de ese tamaño, que era una persona muy, muy grande. ¿De qué tamaño me comentas que es? Que no sé, aproximadamente 1,80, 1,70, no sé, muy alto, 1,80. Entonces, o sea, la compañera dice que salió llorando, gritando, paniqueada, porque vio a alguien y le dijo a mi compañero, te dije que no te metieras a ese lugar porque yo lo vi. ¿Usted qué cree que haya sido eso? Yo más o menos me quiero dar una idea. Yo quiero creer que puede ser la muerte. Era la muerte. La muerte estando ahí. Bueno, este fue de un compañero que él trabaja en IMSS. Esto es otro, me lo contó una compañerita que trabaja también aquí. Bueno, esta trabaja en Hospital Central Militar, pero ella estuvo en el área COVID. Y me dice que ella llegó a ver un bultito, ella me lo dijo así, me lo describió así, un bultito negro en la cama de algunos pacientes. Sí. Al otro día esos pacientes morían. No manches. Yo también me quedé así como de, no manches. Sí, llegó a ver esos bultitos, dice que era un bultito negro. Ella me lo describió así, un bultito negro, dice, y no me vas a creer, Berito, al otro día esos pacientes morían. Y te digo, o sea, y yo creo que... Y hasta te da un escalofrío. Te da un escalofrío, y yo creo que de esas historias, un sinfín a partir de la pandemia. Porque ha habido muchas muertes tan inesperadas, muertes o personas que desafortunadamente no pudieron despedirse de su familia, de sus seres queridos, que se resistían a morir y que al final de cuentas murieron. Entonces, no te miento, en hospitales grandes llegaban a morir hasta, no sé, a veces por turno, te hablo de turnos, sí, 10, 20 personas. No manches. Imagínate al día, a la semana, al mes, haciendo cuentas de cuánto llevamos de pandemia, cuántas muertes se han suscitado en todo este tiempo. Sí, cuánta gente se fue sin un adiós porque ingresaban al hospital y no volvían a ver a su familia. ¿No? Y creían que iban a creían que iban a salir y tenían muchos proyectos a futuro, muchos sueños, muchos planes, y de repente morir. Y sí, la muerte pues obviamente que estaba presente. Claro. Te voy a contar algo que sí me pasó a mí y que sí fue mi experiencia en los inicios de la pandemia del COVID. Aquí fue en el sanatorio. Era un paciente que estaba con apoyo de oxígeno, con puntas nasales. Yo estaba disponiéndome de recibir ese turno, era el turno de la noche. Y lo encuentro, él tenía puntas nasales y tenía otro soporte de oxígeno que se llama una tienda facial. Y estaba haciendo tienda facial, y cuando lo llegué a recibir le comenté a mi compañero, le dije, oye, tu paciente me lo estás dejando así, ¿qué onda? Me dice, pues es que estaba muy inquieto, muy necio, no se quiso poner la tienda facial, se la quitaba, se la ponía, se la quitaba. Dice, ahorita le insistí para que comiera algo, porque pues desafortunadamente sus pacientes ya no quieren comer nada. O sea, feo, y le dije, bueno, ¿qué? Pero pues repórtale al médico que está así el paciente. Cuando yo lo entro a ver, pues me presenté con él. Hola, mi nombre es Verónica, soy la primera turno de la noche, voy a estar con usted, cualquier cosa que necesite, por favor, avíseme, tóqueme el timbre, pero por favor le pido que se ponga la tienda facial. Y me dijo, no, es que yo ya me quiero morir, ya me quiero ir, ya no aguanto. Y yo, no, señor, tranquilo, cálmese. Lo senté, estaba sentado, y en eso ya me disponía a revisar a mis demás pacientes. Empecé a aplicar medicamentos de 10 de la noche. Cuando llego a su habitación, en la habitación 204, llego a la habitación y el paciente estaba en el baño, estaba sin oxígeno, pero tenía las puntas nasales intentando quitarse la vida. Como pude de verdad, porque era un hombre robusto. Yo
mis 1.50 centímetros. Entonces me fue imposible cargarlo, pero como pude lo llevé a la cama. Y cuando estaba intentando acostarlo, me dice, me voy a morir, y empezó a desaturarse, a tener mucha dificultad para respirar. Y yo veía cómo él veía a alguien, como si alguien estuviera atrás de mí. O sea, su mirada la dirigía hacia mi... Hacia su espalda. Hacia mi espalda. Y yo te juro que esa noche fue muy devastadora porque esa noche el paciente al final de cuentas murió, y yo lo vi morir y me dolió mucho, sí, honestamente me dolió demasiado. Me pegó mucho porque vi su expresión de cómo veía a alguien atrás de mí. O sea, tú cuando ves a alguien y estás frente a alguien, la ves, ¿no? La ves, pero sí. si diriges tu mirada hacia otro lado, por ejemplo hacia atrás, la observas y te das cuenta que estás mirando hacia otro ángulo, hacia otro lado. O hacia alguien. Y yo veía eso, o sea, y me decía, me voy a morir. Y al final de cuentas, sí falleció el paciente. Y sentía yo, honestamente esa noche sentía algo muy pesado, muy, pero demasiado pesado. Y me dio mucho miedo. Honestamente, yo ese día quería que acabara ya mi turno, quería ya salir de ahí. Y yo ese día salí llorando por todo lo que sentí. O sea, por el miedo que tuve, en realidad tuve mucho miedo. En realidad sí me dio mucho miedo, te soy honesta. Vi ese aspecto del paciente, cómo veía a alguien a mi lado. Bueno, y para terminar nuestro primer podcast, algo más reciente o alguna historia que tenga más reciente. Sí, tengo algo que me acaban de contar no hace mucho tiempo, que será escasos 15 días, de una compañerita de Hospital Central Militar, que está en el área COVID y que ahorita nos fue a apoyar a nuestro servicio. Ella me comenta que del tiempo que ella estuvo, ella logró ver, pero ella no, o sea, no se acercó, pero logró ver. Ella se los digo como ella me lo describió. Okay. Vi un bultito negro junto a la cama de un paciente. Ella se quedó, o sea, se quedó viendo ese bultito, pero no se atrevió a acercarse. Me dice que había mucho paciente pues muy grave y había poco personal. Ella vio el bultito y literal al otro día el paciente falleció. O sea, ella nada más es lo único que me contó y que dice que sí le causó así como cierto desconcierto porque me dice, vi a ese bultito y era un bulto negro, me dio mucho miedo, dice, sí, me dio mucho miedo, pero no logré acercarme, no quise acercarme. Sí. Y al otro día el paciente falleció. O sea, prácticamente esto del bultito es, como le comentaba, representación de, se podría decir, de la muerte que se presenta de una o de otra forma hacia personas que están a punto de morir. Sí, porque vuelvo, o sea, a lo mejor ya nos estamos despidiendo, pero te voy a contar algo que sí ha sucedido y nos sucedió aquí en Tehuacán. Yo llegué a recibir el servicio, tenía una paciente con una enfermedad terminal. Recibo a mi paciente está muy mal, muy delicada. Estaba el área COVID en el segundo piso, que era el área C, y había un neonato en terapia intensiva. Esa noche, para mi desgracia, inicia la racha conmigo, que era mi paciente, en fase terminal. Inicia a complicarse, a empezar pues con la etapa final de la vida.
se hace todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, le damos parte al médico y empezamos a iniciar con pues nuestros protocolos. Empiezo yo y a los pocos minutos, escasos antes, a lo mejor de una hora, inicia a complicarse el paciente neonato de terapia intensiva. Es un bebé, empieza a complicarse. Posteriormente empieza a complicarse el de COVID. Muere mi paciente primero. Y dijimos, y ya es sabido o ya empieza uno a saber de ciertas cosas y dicen, no siempre se van solos. Se va mi paciente, al poco rato, al poco tiempo, se complica el paciente de neonatos. Él sí sale, gracias a Dios logró salir. Y posteriormente se pone mal el de COVID. También muere el de COVID. O sea que murieron 2 personas. No, al final murieron 3. Porque 3 personas. Al área B llega una paciente que muy grave, o sea, literal muy grave. Era una paciente senil es un paciente adulto. Se complica en ese momento, ya llegó muy mal y al final de cuentas fallece. Se nos fueron 3 en la noche. Entonces, sí es cierto que eso que dicen que la muerte no llega sola y tiende a llevarse a más de uno. Y no te escapas de ella. No te escapas de ella. Es imposible. Pero alguien sí se escapó ese pequeño, gracias a Dios, tenía una vida por delante. Sí, Eran sí. pacientes ya grandes que se nos fueron, que bueno, al final de cuentas son pacientes, son seres humanos, pero dices, apenas está empezando la vida, pero, o sea, en realidad a veces la muerte no viene sola y no se va sola. Entonces, sí es escalofriante, sí te pone a pensar muchas cosas. Sí, obviamente. Y así como te cuento yo de esto, hay historias sin fin. Sin fin de mucha gente que ha trabajado en el área de salud. Yo a mis escasos 4 años de estar laborando, pues te puedo contar esto y te puedo contar muchas experiencias de varios compañeros que han vivido esto. Y así, o sea, si nos ponemos a buscar, si nos ponemos a preguntarle a todas las personas o los enfermeros, las enfermeras, médicos, incluso yo quiero creer, a lo mejor no solo es cosa de las enfermeras, yo creo que también es cosa de los médicos y todos del área de salud en algún momento. Yo creo que sí han tenido este tipo de experiencias. Órale, pues, experiencias muy escalofriantes y pues esperemos, como comentas, que mucha gente ha vivido estas historias. Voy a dejar acá abajo en el video el correo en donde, si gustan, enfermeras o no importa qué tipo de persona seas, en tu casa, a lo mejor en tu trabajo, si gustan enviarnos sus relatos, aquí los estaremos contando. Voy a poner el correo acá abajo y pues esperando les guste nuestro primer podcast. Espero les haya gustado mucho. Me despido, mi nombre es Paul y mi invitada Verónica. Hasta la próxima.